En este video les voy a hablar acerca de las leyes de Kirchhoff. En la primera parte del video veremos una pequeña historia de la persona quien formuló estas leyes. Seguido veremos las dos leyes de Kirchhoff y para finalizar realizaremos un pequeño ejercicio utilizando las leyes de Kirchhoff. Para comenzar con la historia, entonces estas leyes fueron formuladas por Gustav Robert Kirchhoff, quien fue un físico alemán que nació en 1824, y sus principales contribuciones están en el campo de los circuitos eléctricos, en la teoría de placas, y junto a Robert Bunsen inventó el espectroscopio. También descubrió el cesio y el rubidio por métodos espectrales, estas entre otras contribuciones que él realizó durante su vida. Para seguir hablando de las leyes de Kirchhoff, entonces vamos a hablar de los usos. Las leyes de Kirchhoff se usan para obtener el valor de la corriente y el potencial en cada punto del circuito. Estas leyes surgen a partir de la ley de la conservación de la energía. Bueno, ahora vamos a hablar de dos conceptos principales que son el nodo y la malla. El nodo se refiere a un punto en el que se unen o en el que convergen varios terminales de los componentes que integran un circuito. Por ejemplo, aquí vemos la unión de tres terminales. Por este punto vemos que entran dos corrientes y que sale una corriente. Bueno, ahora una malla se refiere a una trayectoria cerrada, lo podemos ver en este circuito sencillito, que es, si comenzamos a recorrer la malla y empezamos en una terminal de un componente y recorremos a través de cada uno de los elementos que están conectados, vemos la característica de que podemos volver al punto de partida. Hay otra característica fundamental en las mallas y es que los componentes solo se pueden recorrer una sola vez. Bueno, ya para hablar de las dos leyes de Kirchhoff tenemos la ley de la unión y la ley de la tensión, como la suelen llamar en casi todos los textos. La ley de la unión dice que la sumatoria de intensidades de carga es igual a cero en cualquier nodo. Esto debido a que la carga en los nodos no se acumula. La carga que entra tiene que ser la misma carga que sale. Ahora vamos a analizar la ley de la unión para este nodo. Lo que pasa en ese nodo es que puede que por acá entre una corriente que la llamamos I1 y por acá entre una corriente que la llamamos I2. Para que esto se cumpla, entonces la sumatoria de las intensidades de corriente es igual a cero. Entonces debe existir otra intensidad de corriente que salga, porque estas dos están entrando y esta está saliendo. Entonces las intensidades que entran se toman positivas y la intensidad que sale se toma negativa, y eso nos tiene que dar cero. Bueno, ahora vamos a analizar lo que pasa con la ley de la tensión. Este voltaje está suministrando una corriente al circuito y hay una diferencia de potencial. Al igual que en esta resistencia hay un consumo de ese voltaje, lo mismo que en esta. La suma de todas esas diferencias de potencial en esta malla 1 debe ser igual a 0. Entonces, la sumatoria
de la diferencia de potencial debe ser igual a 0. Entonces, a este voltaje menos el consumo de voltaje de esta resistencia, y sabemos que voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. Entonces tenemos la intensidad de corriente 1 por la resistencia 1 menos la intensidad de corriente 2 por la resistencia 2 es igual a 0. Para el ejercicio tenemos el siguiente circuito. Lo primero que debemos hacer, o lo que vamos a analizar, es la corriente que pasa por este nodo y por este nodo. Convencionalmente sabemos que este es el polo positivo y este es el negativo, el polo positivo y este es el negativo. Ahora vamos a asignar la dirección de las corrientes. En este caso vamos a decir arbitrariamente que la corriente va en este sentido y acá positivo, y acá va en este sentido, por lo que a este nodo entraría esta corriente, a este nodo entraría esta corriente y saldría esta corriente y esta corriente para acá. Entonces esta entraría a este nodo y saldría por este. A este la vamos a llamar I1, I2, I3, I4, I5. Aplicando la primera ley de Kirchhoff, tenemos que la sumatoria de intensidades para el nodo 1, que es este, entonces debe ser igual a 0. Entonces, I1 más I3, que también está entrando al nodo, menos I2, que está saliendo del nodo, es igual a 0. Luego, para el nodo 2, que es el siguiente nodo, este de acá, tenemos que hay una corriente que está entrando, que es la I5, menos la I4, menos la I3, porque aquí vemos que esta 5 está entrando y se divide en 2, para esta rama y para esta rama. Bueno, lo que hice fue pasar la primera ley de Kirchhoff más ordenada para que me cupiera lo que sigue para la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff para la primera malla, tenemos que vamos a empezar a analizarlo en dirección a las manecillas del reloj. Entonces encontramos que hay una diferencia de potencial aquí y sabemos que esa diferencia de potencial o tensión o voltaje, como le llaman, es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces tenemos, y además como va en la misma dirección, o sea, estamos analizando en la dirección a las manecillas del reloj y la dirección de la corriente va en igual sentido, entonces lo ponemos positivo. Entonces sería 20 ohms por I1. Aquí hay otra diferencia de potencial y la pondríamos de la siguiente manera: 12 ohms por I2 menos 24 voltios. Bueno, y esto pues igual a 0,
en cumplimiento con la segunda ley de Kirchhoff. Para la malla 2 tenemos que, empezando desde acá, nos encontramos con una diferencia de potencial que es 12 ohms por I2, como vemos acá, pero vemos que la dirección de la corriente es contraria a la dirección que tomamos nosotros para analizar, entonces la ponemos negativa. Ahora, aquí encontramos otra diferencia de potencial, entonces tenemos la resistencia por I3 y negativa porque también está en contra a la corriente, a la dirección de la corriente, perdón, y aquí hay otra diferencia de potencial, entonces la resistencia de 16 ohms por I4, esto es igual a 0. Ahora vamos a analizarlo para la malla 3. ¿Qué tenemos en la malla 3? Tenemos que aquí hay una diferencia de potencial, entonces empezamos. Y aquí vemos que también va en contra de la dirección de la corriente, entonces menos 16 ohms por I4. Aquí hay otra diferencia de potencial, entonces tenemos que también va en contra de la dirección de la corriente, entonces menos 24 ohms por I5. Y finalmente la batería, que aquí me faltó nombrarla, voltaje B de 30 voltios, y entonces tenemos positivo, una diferencia de potencial positivo de 30 voltios, igual a 0. Como podemos ver, tenemos un sistema de ecuaciones de 5 por 5.